brindo por ti, por el tiempo que se consume. Comenzamos un nuevo bloque de No Te Lo Pierdas y vamos a hablar finalmente de los celos. Lo adelantamos en el comienzo. Un tema muy importante para charlar y para conocer mucho más sobre Y muy eso. caliente además, porque todo Sí. el mundo alguna vez en su vida ha sentido celos de alguien, ¿sí? Sí. O se siente celos en realidad. Yo creo que es Exactamente. constante. Bueno, vamos a preguntarle a ella, que es la que sabe en realidad. Exactamente, estamos con una médica psicoanalista que nos va a hablar sobre el tema, que sabe al respecto, que va a dar una charla también sobre el tema, por lo tanto la presentamos nada más, ¿sí? Exactamente. Cecilia Bianconi, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, primero, abramos el tema. ¿Qué son los celos, Cecilia? Los celos, por definición, digamos, es el sufrimiento que uno siente frente a los vínculos que la persona que uno ama mantiene con otras personas. Bien. Ahora, para entender por qué a eso a uno le genera sufrimiento, en primer lugar, tiene que ver con que cuando nosotros descubrimos que la persona que amamos mantiene un vínculo con otra persona, amar en el sentido de amistad y demás, no Claro. necesariamente una pareja, también nos hace descubrir de que no somos lo único importante para esa persona, de que esa persona también siente placer, se divierte y la pasa bien con otras personas que no somos nosotros. Y eso Claro. es lo que nos duele a nosotros en los celos. No sé si tenemos sí. tiempo, pero tal vez Sí. habría que hacer un rodeo para explicar por qué nos duele eso. Totalmente. Y eso tiene que ver con cómo construimos la imagen acerca de nosotros mismos, de nuestro yo, ¿no? Freud hablaba de que tanto el bebé como el primitivo, ¿no? Construía la imagen de su propio yo a través de lo que él llamaba como el principio del placer. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que a mí me causa placer forma parte mía. Todo lo que me desagrada lo proyecto al mundo, Ajá. ¿no? Y esto constituía un yo de placer puro, así lo llamaba él. Este mecanismo, que si bien es mucho más intenso en la infancia, ¿no? Perdura toda la vida. Así, por ejemplo, cuando mi hijo se manda alguna macana que no me gusta, yo digo, es tuyo. Claro. Ahora, cuando hagas algo que me agrada, es mi hijo, ¿no? Es un Totalmente. mecanismo que todo el tiempo usamos. Pero, digamos, en el primer momento, digamos, cuando el bebé nace, tiene que dejar todo lo que hasta ese momento fue su mundo, que era la vida intrauterina, el mundo intrauterino. Esto le genera un gran sentimiento de pérdida, que se acompaña de un sentimiento que se llama desolación, que justamente nosotros lo solemos parangonar con decir que nos sentimos solos, pero más bien es que nos sentimos desolados, o sea, perdimos el solar, aquello que era nuestro mundo significativo. Bien. Pero el reencuentro con la madre pecho mitiga este sentimiento. Y como uno está gobernado por este principio de placer, el pecho, que es una fuente inigualable de placer, uno lo considera que es parte de uno. Pero Ok. llega un momento en donde uno empieza a aprender de que no es una parte de uno, es otro, porque va y viene cuando quiere, no cuando yo quiero. Y esto nos genera un dolor muy intenso y un sentimiento de mutilación muy fuerte, ¿no? Que nos acompaña toda la vida con una sensación de carencia, y eso es lo que da lugar después a los celos. O sea que tiene que ver desde lo más primitivo de nosotros cuando llegamos al mundo. Sí. Claro. Ese Wow. desprendimiento Es increíble. inicial. Sí, es la sensación de que mi yo quedó mutilado, Ajá. ¿no? Perdió dominio sobre algo que yo creía que era mío, de repente me di cuenta que no era mío, ¿no? Y este paso del principio de yo de placer puro, paulatinamente va pasando a un yo que se va construyendo más con el principio de realidad, pero es un doloroso paso, por esto que decimos recién, porque tengo que ir aceptando que yo no era eso que creía ser. Bien. Bueno, sí. Entonces, desde el psicoanálisis, ¿se puede ver a los celos como una enfermedad o como algo naturalmente humano? Bueno, la enfermedad es naturalmente humana. Bien. Y los celos siempre son una enfermedad. Ajá. Pero a ver, ¿qué decimos con que es una enfermedad? En el sentido de que siempre conllevan un sufrimiento y tiene que ver con evitar un duelo. Cuando uno quiere evitar un duelo es porque uno está transitando por un camino que no es lo más saludable. Después, por supuesto, hay diferencias. Una cosa es cuando yo siento unos celos que no me llevan a una cuestión tan destructiva ni conmigo ni con las personas de mi alrededor, y otra cosa es cuando mis celos llevan una conducta muy destructiva, tanto para conmigo como para con los otros. Claro. Hay gradientes, pero siempre nos hablan de que hay algo que no están dando bien, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver la constitución de ese ser humano? Es decir, el crecimiento y las etapas que va superando en su vida, es decir, la infancia, la adolescencia y demás. ¿Cuánto hay de que ver de aquellos que lo rodean, desde los padres, los amigos, las relaciones interpersonales que tiene cada uno? ¿Marcan también o enmarcan en algún punto el nivel o el grado de celos? Sí, lo que pasa es que, digamos, los celos es algo que nos ocurre a todos Sí. sentimos celos. Entonces, y tiene que ver con esto, con cómo establecemos los vínculos con los otros y cómo establecemos la noción sobre lo que nosotros somos. Sí. Entonces, en ese sentido, siempre lo marcan.
Si nosotros estamos en un consenso en donde hay muchos celos, es muy probable que nosotros también los sintamos mucho. Claro. Si nuestros padres sintieron ellos muchos celos y no los llegaron a elaborar, es muy posible que también nos transmitan estos a nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno diría, bueno, sería más lo que se marcaría sería la dificultad para continuar elaborándolos. Perfecto. Bien. ¿Puede marcarse una diferencia en el género en cuanto a los celos? ¿Las mujeres son más celosas, los hombres son más celosos o se da por igual? No, uno diría que se da por igual en función de esto que decíamos antes, ¿no? Que los celos remiten a esto y esto nos pasa a todos. Lo que hay serían diferencias quizás por ahí en cómo se manifiestan, ¿no? El hombre por ahí puede ser en algunos casos más posesivo, aunque la mujer también, ¿no? No hay diferencias nítidas entre uno y otro, ¿no? Bien. Bien, se suele escuchar muchas veces entre amigos, incluso las relaciones de parejas y demás, uy, vos sos ingeniero y yo trabajo de empleado en un lugar, o vos has logrado esto y yo no. Y eso hace también a una explicación por parte de esos protagonistas de esa relación a los celos. ¿Es directamente los celos? ¿Tiene que ver con la autoestima? ¿O cuánto influye la autoestima de cada uno para los celos? Claro, por ahí la inseguridad Claro, propia, ¿no? exacto. Bueno, nosotros decíamos recién de que los celos se vinculan con esta sensación de mutilación, ¿no? De mi yo, de lo que yo me creía que era, resulta que no lo soy. Esto que vos decís también lo vincula con otra cosa. Los celos y la envidia son como de las dos caras de una misma moneda, Bien. ¿no? Entonces, cuando vos lo que vos mencionabas recién, es decir, vos tenés un lugar mejor del que yo creo tener, yo ahí siento envidia hacia vos. Ahora, también siento celos porque siento que hay otro que está afuera, que a vos te dio eso bueno para vos y a mí me privó de eso, Claro. ¿no? Por eso son los celos, digamos, siempre hay un tercero. Claro. Y en la envidia es un vínculo bipersonal, pero en definitiva uno implica al otro. Van de la mano, claro. Van de la mano. Y hay otra cosa importante con esto, ¿no? Nosotros decimos los celos y hablamos de que los celos son una enfermedad y demás, porque es un sufrimiento egoísta. Porque cuando yo sufro de celos, no estoy sufriendo por el que estoy perdiendo, estoy sufriendo por la imagen de mí mismo que estoy perdiendo, ¿no? Y eso es muy importante porque muchas veces se dice que el que no cela no ama, Claro. de que al que es celoso, a veces incluso uno le tiene como cierta, qué sé yo, cierta ternura o lo disculpa porque dice, bueno, es porque ama. No es porque ama, es porque quiere, porque los celos son posesivos. Claro. Uno busca poseer al otro para recuperar la imagen de uno. Ah, bien. ¿Cómo se combaten los celos? ¿Cómo se mitigan por ahí? Tal vez combatirlos, no sé si. Sí. No, lo que uno puede hacer es justamente, primero, hacer consciente que uno tiene celos, porque muchas veces uno no es consciente de que uno está dominado por esto, y uno toma distintas actitudes que por ahí incluso a nosotros tampoco nos parecen como de celos, y en el fondo sí lo son. Entonces, en la medida en que uno puede hacerlos más conscientes, uno los puede duelar, ¿no? Puede duelar esta sensación de pérdida, la pérdida de la imagen que uno creía tener. Claro. Y eso es lo que uno puede hacer, ir mitigándolos y suavizándolos, ¿no? Y tener más conciencia y para hacerse más responsable. Digo esto porque a veces uno dice, bueno, soy celoso y ya eso me disculpa de todo y entonces porque soy celoso puedo hacer, no. Si soy celoso tengo que ver, ¿no? ¿Qué me pasa con esto y enfrentarlo, ¿no? Evidentemente, Luli, estamos ante un tema que a todos, porque te veo con atención así todos los dos mirando, Sí. como si estuviéramos en una consulta con Cecilia en su consultorio Ni y hablar donde del porque- otro lado hay mucha gente también interesada. Porque es un tema importante y que siempre tiene miles de explicaciones, incluso argumentos, o se los trata de explicar y demás. Ahora bien, ¿hay alguna categoría de celos? Es decir, ¿hay tipos de celos? ¿O los celos son los celos? No, los celos son los celos, son Bien. esto que decimos. Sí diferenciemos los celos del celo. El celo sí es cuidado y protección, y eso sí se vincula con el amor, ¿no? Cuando yo siento celo, o sea, alguien que es muy celoso de sus cosas, ahí no se refiere a esto de ser celoso de querer poseer, sino más bien de ser cuidadoso, de ser Bien. protector del otro. En cambio, los celos como más bien hablan de este sufrimiento egoísta. Después, tipos de celos no. En todo caso, lo que hay son distintas manifestaciones y distintos gradientes. Por eso a veces sí se habla de una celopatía, como diciendo es más patológico, pero en realidad siempre nos hablan de una dificultad y en ese sentido se podrían, ¿no? Son una enfermedad, ¿no? Claro, el problema por ahí es cuando los celos se convierten en violencia, en agresión, ya pasan la barrera, ¿no? Y se transforman en casos por ahí de violencia de género, de femicidios incluso, ¿no? Sí, esas son las situaciones más graves, digamos, ¿no? En donde estos celos, por eso a los celos se los compara, digamos, con un sentimiento devorador o también que son enceguecedores, pero en donde ahí este sentimiento de mutilación es muy marcado, ¿no? Entonces nos lleva a unas conductas en donde
si al otro yo no lo puedo tener, ¿no? Y sentí que lo perdí, con eso perdí una parte de mí, entonces vuelvo a aquel recurso mágico que tenía con el principio de placer y lo incluyo adentro mío. Es mío, soy dueña. Claro. Y de ahí en más, como dueña, dispongo y hago lo que quiero, ¿no? Que es una forma exagerada, como Claro. se los digo, pero es así como nos Sí. sucede. En algún punto estas serían parte de las consecuencias que traen aparejados los celos, ¿no? Sí, son Sí. parte de las consecuencias. Digo, ¿hay alguna consecuencia más en decir, a ver, porque uno siempre cae en esto de los celos y lo asocia a la pareja? Claro. Quizás es lo más cotidiano y seguramente incluso va de la mano con esto de vamos a hacer terapia de pareja porque estamos mal. Y a lo mejor es una de las partes. Y el otro te dice, déjate de hinchar, basta, o sea, no hay nada. Y uno necesita encasillar y bueno, acepta. Ahora lo que voy es con esto es, ¿la consecuencia mayor se ven siempre sobre las parejas en los celos o también hay casos donde han recibido consultas de los que de trabajo, de amistad, de grupo, familiar, digo? No, no es solamente ahí, digamos. Tal vez ahí es donde es más manifiesto y como vos decís es donde uno enseguida los identifica. Pero porque nosotros hablábamos antes de que este pasaje, yo no sé si es claro, ¿no? Pero este pasaje del yo de placer puro al yo construido mediante la realidad nos genera una gran carencia. Sí. Nosotros después en la vida intentamos distintos recursos para mitigar esa carencia. Uno de esos recursos es, como yo me siento disminuida, es pasar a ser la protagonista. Entonces, Claro. en cada escena que hay, intento ser protagonista y cautivar la atención de todos. Ahora, lo más probable es que no lo logre hacer. Esto se ve mucho en los chicos, por ejemplo. Claro. El hermano que era el príncipe de la casa y demás, y de repente un día llegan todos y dicen, ¿y dónde está el nuevo bebé? Y a él lo dejan ahí el costo. Entonces empieza a hacer las 1001 morisquetas y demás y termina fracasando. Claro. Bueno, eso lo hacemos constantemente y es una consecuencia de los celos. Cuando este recurso no nos funciona, buscamos otro. Bueno, no puedo ser el protagonista, bueno, busco ser reconocida por alguien que a mí me importe. Exacto. Pero ahí pierdo autenticidad porque trato de complacer, trato de hacer cosas que no nacen de mí, sino para agradar al otro, y esto también entonces me fracasa. Entonces, en ese sentido es algo que tiene muchas consecuencias en nuestras vidas y que por ahí ni siquiera no lo llegamos a vincular con los celos, pero que están presentes, ¿no? Y otra cosa importante, pensaba en esto que vos me decís de la pareja, que nosotros no llegamos a elaborar nunca los celos, tal vez en un futuro remoto se pueda suceder eso, pero nosotros no. Y en la pareja, los celos sí tienen un papel importante porque contribuyen a mantener un poco el deseo. Ajá. Porque nosotros, ustedes habrán escuchado muchas veces, nosotros cuando hablamos de una pareja que está bien constituida, muchas veces se dice que esa pareja se estableció bien porque logró pasar por encima de los celos. ¿Y esto qué quiere decir? Que lo que logró hacer es pasar por encima de un tercero que todo el tiempo amenaza con romper esa pareja. Entonces, en la unión, en la pareja, algo que contribuya a que se mantenga el deseo es esta sensación de que le ganamos a ese otro cada vez que nosotros dos nos juntamos. Exacto. No quiere decir que sea saludable, porque esto tiene que ver con la rivalidad, que es otro tema. Claro. Pero si nosotros maníacamente hacemos de cuenta que esto no nos pasa, podemos llegar a otro error. Hacer de cuenta que yo puedo estar hoy con vos, mañana con otro y que no me pasa nada y que a mi pareja no le pasa nada. Claro. Pero en el fondo es muy difícil que eso perdure. ¿Por qué? Porque yo estoy quitando en mi relación de pareja eso que un poco contribuye a mantenerla encendida, ¿no? Negando que en realidad siento celos. Y si nos vamos al otro extremo, Sí. esas parejas que no sienten celos para nada del otro e incluso experimentan por ahí compartir su pareja con otras personas. Lo hemos visto Sí. en películas. Famoso swinger. Exactamente, está como muy de moda hablar del tema, algunos practicarlo por ahí. ¿También es raro y patológico o no? No, yo no diría que es patológico esto de no querer tener una pareja exclusiva, no en exclusividad. Más bien es lo que hablábamos antes. Lo que sería patológico es que muchas veces esto no nace de haber elaborado los celos, sino más bien de tomar una actitud maníaca, es decir, de pasar por encima de que siento celos y hacer de cuenta que esto no me pasa. Claro. Y hacer de cuenta que a mí no me va a pasar nada. Entonces yo voy y estoy con otra persona y permito que mi marido esté con otra persona, pero en el fondo estoy negando que sí siento celos. Eso Y que estoy después- haciendo eso justamente para tapar lo celosa que estoy. Y lo otro que decíamos antes, de que de esta manera, si parte del condimento que a mí me permite gozar con mi pareja tiene que ver con esta sensación en la fantasía de que estamos derrotando a un tercero, si yo saco eso de la pareja, también se me pierde parte del sabor. Claro. No sé si Claro. Sí, no sí. es un poco Sí, enredado, hablar. pero entonces en general uno no ve que sea una elaboración de los celos, ¿no? Bien. No ve que surja de ahí.
Y hoy en día, ¿cómo ves, Cecilia, el tema de las nuevas tecnologías y cómo interfieren en las parejas? Con relación a esto de los celos. Claro. En realidad yo no sé si las nuevas tecnologías incluyen algo nuevo, más bien en todo caso uno ve esto que siempre nos ha sucedido, ahora también se refleja en las nuevas tecnologías. Ajá. Quizás haya ciertos aspectos, por ejemplo, con relación a los celos que hablamos, que las nuevas tecnologías permitan que se magnifiquen más. Claro. Este, Esto de revisar el celular, estar atentos a... Eso como, claro, como una situación posesiva, de voy a ver qué está haciendo, que antes quizás lo tenía que perseguir, o tenía que llamarlo al trabajo a ver si me atendía o no me atendía, Claro. o contrataba a un detective, invento, ¿no? Claro. Pero Sí, sí. hoy en día, en lugar de eso, me fijo a ver si estuvo conectado, si no, qué puso, a quién le puso me gusta, Exacto. etc. Pero también permite otra cosa, que es muy típico también, y que también hablan de los celos, y que es una forma que tenemos de negar celos, que es provocar celos en los otros. Ujú. Muchas veces nosotros provocamos en los otros celos porque de esa manera, como sabemos que a nosotros nos pasa así, el otro va a recuperar el interés que tenía por nosotros. Y nosotros así recuperamos la atención que habíamos perdido, ¿no? Exacto. Entonces una conducta de una persona muy celosa es la de provocar celos constantes en el otro. Lo pone celoso al otro, parece que el celoso fuera el Claro. otro, pero uno también es muy celoso. Pero tampoco contribuye. No, O sea, no para contribuye, esa no, persona es no sí. contribuye nada. Lo que hago es yo así tapo mis celos y el celoso Claro. sos vos. Pero yo, mediante esta conducta, lo estoy provocando. Y en las redes sociales, esto de poner fotos y demás, muchas veces busca esto, provocar celos en los otros. Claro. Pero no es la red social en sí, sino que esto nos El sirve como medio. herramienta para mostrar Claro. algo que nos pasa, que si no aparecería ahí, aparecería en otro lugar, porque Ni nos hablar. sucede todo el tiempo, ¿no? Ni hablar. Cecilia, contanos de la charla que vas a estar dando el miércoles. Sí. La charla, la temática va a ser esta, lo Sí. único que tiene es que por ahí son conferencias, es un ciclo de conferencias que se repite una vez al mes y se toman distintos temas, y está dirigido, ahí sí, a profesionales, a médicos, a psicólogos y a psicopedagogos o personas afines a esa carrera, Bien. ¿no? Estudiantes también de la carrera. También estudiantes. Perfecto. Sí. Y la temática que se toca es esta. Quizás se ven algunos detalles más técnicos, digamos, pero en Claro. definitiva no es un tema que, a ver cómo decir, es un tema que forma parte de la vida y por tanto no es un tema que está en cualquier lado y que no necesita no tiene a ver cómo decir, uno se puede meter en algunas cuestiones más técnicas, pero se puede entender igual Está bien. sin necesidad de eso, ¿no? Bien, va a ser entonces en el auditorio del CEAP, perdón, ahí Exacto. vemos el flyer, en Sobremonte 1470, Este miércoles, 20:30. este miércoles. Bien, así se ¿Hay va a un volver. cupo? ¿Pueden ir libremente? ¿Cómo es? No, en general no hay cupo, no creo que vaya tanta gente. Perfecto. Y bueno, y gran parte de lo que hemos charlado aquí se va a estar abordando también Se va a mañana. estar, sí. Eso Perfecto. es Entonces importante. mañana 20:30 en el auditorio del CEAP. Celos, qué palabra. ¿Qué palabra y qué tema? ¿Qué tema? ¿Quién Complejo. levante la mano el que no sintió celos alguna vez de alguien, no? Y el que no sintió cielos, uno puede sospechar que está mintiendo. Totalmente. O nos está negando mucho, ¿no? Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, aprendimos bastante y y creo que hemos disipado varias dudas también. Totalmente. Personales. En un momento estábamos compenetrados Sí, en el sí, tema, yo creo que- concentradísimos. que Yo creo que nos si nos vamos con hablaban por algunos tips. cucaracha, perdón Luli, nos hablaban por cucaracha, ni atención prestamos. No. Nos vamos con algún tip y aprendimos algo más. Totalmente. Nos vamos a la pausa, pero en un ratito nada más volvemos. No te lo pierdas. Brindemos por la vida, porque la vida